Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Voces Emprendedoras y el día de hoy tengo como invitada a Diana Bustos, quien nos viene a comentar cómo fue su proceso en la vida del emprendimiento, porque Diana viene del interior del país, específicamente de Apure, y ella tenía un emprendimiento de milkshakes, ¿no? Sí. De merengadas en español. Bueno, Diana, cuéntame, ¿cómo fue que nació ese emprendimiento en Apure? Bueno, es una historia bastante interesante y extensa, pero para resumir, yo en ese momento era bastante joven, soy joven, pero en ese momento lo era más. Me encontraba como en convivencia con un chico y bueno, enamorada de la vida y de todo lo demás, pues salí de mi zona de confort y de mi comodidad, que era mi casa. Y con este chico, bueno, obviamente a unos chiquitos le pintan pajaritos y bueno, todo esto. Entonces se tornó en una situación muy ruda porque no siempre lo que te dicen sucede. Claro. Y entonces esto te lleva como a tomar tú las riendas, pues. Y entonces eso fue lo que hice. En ese entonces recuerdo que yo desde los 11 años siempre me ha gustado la cocina, la pastelería y bueno, ahorita sigo en ese rubro, pero en ese momento yo recordé, me senté y dije, yo sé hacer cosas. Y comencé pues a vender tortas, pasteles por conocidos y a personas conocidos de conocidos. Porque tenía desde chiquita siempre que me decían, ay Diana, haces esto muy rico y tal. Y bueno. ¿Tienes ese dote artístico? Sí, bueno, gracias a Dios, ese es mi talento. Entonces, nada, comencé realmente vendiendo tortas. Pero fue algo muy difícil para mí porque tenía 18 años, claro. Estaba viviendo con alguien y ese alguien como que no aportaba lo que realmente tendría que aportar. Y todo esto fue, mira, una cosa de verdad fuerte, pero poco a poco fue creciendo, así como hubo altas y bajas, hasta que llegó un momento en el que fue un momento que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque, o sea, yo no puedo seguir siendo la que lleve las riendas de todo esto. Claro, de la relación que tenías en su momento. Entonces, nada, pasaron cosas, pero lo que nos centramos de nuestro emprendimiento fue que comenzaron con las tortas y luego yo recuerdo que yo quería algo más, porque no era solo vender tortas, porque quizás solo vendía 2, 3 a la semana, claro. Y eso no era suficiente, y menos en un pueblo donde de verdad, mira, es rudo. Y nada, en ese momento se me ocurrió la idea de vender jugos, batidos, milkshakes y todo esto. Yo comencé en un puesto en la calle. Okay. Comencé como una licuadora. Contra todos los prejuicios y no precisamente de mi familia. De la gente, porque la gente siempre juzga sin saber el trasfondo de las cosas. Se van a poner en la calle a vender esto y no les da pena y no sé. Así empiezan los grandes negocios. Y yo la verdad le dije no, porque me va a dar pena, es algo que estoy haciendo yo. Y una de las cosas que siempre, mira, esto lo mantengo todavía, es que a mí no necesariamente me llena el hecho de saber de que estoy vendiendo 800 batidos, de que estoy vendiendo 1000 o 20. Lo que me encanta de esto es entregarle pues un milkshake, un batido a alguien y que de verdad lo aprecien y disfruten el sabor y me digan que es una de las cosas más ricas que han probado. Y eso pues se logra con perseverancia y esfuerzo. Claro. Porque así tú tengas el don de hacer algo, igual tienes que practicar hasta obtenerlo. Y no tanto eso, sino que tienes que hacer las cosas con amor, que Así es algo es. que tú no le prestaste atención a las personas que te juzgaban por estar en un puesto en la calle. Totalmente. Sino que dijiste, es algo de lo que yo estoy orgullosa por lo que soy y quiero, y lo hago con amor porque es mi emprendimiento. Totalmente, mira, retomando donde estaba, cuando nosotros comenzamos en ese puesto, o sea, tampoco fue que comenzamos con una mesa de plástico, no. Claro. O sea, me lo tomé un poco en serio. Okay. Y a todas estas, mi papá siempre ha sido de esos padres que coleccionan hasta una bolsa. Ok, claro. Entonces, mi papá tenía como en un cuarto garaje de la casa uno de estos puestos donde venden shawarmas, que son como larguitos. Claro. Entonces, fíjate, hicimos el puesto con cosas reutilizables, o sea, muy siempre bien.
El reciclaje, mi gente, el reciclaje es muy bueno. Y bueno, nada, entonces tomamos esto, lo rotulamos, le colocamos cosas y compramos una licuadora, una Buster. Ok. Los botecitos, las frutas y todo. Cuando íbamos a salir a vender, pues mi pareja en ese entonces sí tenía como cierto ¿Interés? no, miedo. como cierto, quizás no miedo, pero como cierto, o sea, Estaba cohibido. Estaba cohibido, porque no sabía, pues. Claro. Y también porque tenía a una persona que le decía, no, no hagas eso. Claro. Y bueno, él decidió como que pausar eso y irse como a otra propuesta que le habían dado. Okay. Esa propuesta no funcionó y yo no me iba a esperar y yo le dije, mira, yo voy a empezar. Claro. Recuerdo que compré, o sea, yo hice una torta, se la vendí a alguien y me pagaron en ese entonces $5. Y con esos $5 literal te compré una bolsa de fresa y una de mora congeladas y una bolsa de leche. Y yo con eso empecé. Yo saqué el carrito y con eso empecé. Y obviamente que en el momento en el que estaba, no vendí ninguno ese día. Y lo que sentí en ese momento fue, no decepción, sino como una angustia del hecho realmente de que, va a servir. Exacto. Lo que yo no sabía era que luego esos batidos iban a ser muy famosos en el estado. Wow. Y de todo esto también la mala gente, la envidia, sí, en todos lados. Todo eso fue también como problemas que tuvimos. En fin, salvo el siguiente día comienzo a vender un batido. Me recuerdo que el primer batido que vendí fue a una señora que, no sé, eran como otra señora que se ponía en los puestos de por allí. Y me imagino que me vería solita. Vamos a comprarle a la muchacha. Y mira, de verdad, ese primer batido, de hecho, me da sentimiento y lo recuerdo y hasta ganas de llorar me dan, porque era una cosa de verdad asombrosa ver que después que lo probó, le dijo como a los demás y los demás se acercaron al puesto y me compraron. Ese día recuerdo que como en 30 minutos... Vamos a llorar juntos aquí. Ese día me recuerdo que como en 30 minutos vendí todo lo que tenía, porque obviamente yo no, ¿sabes? No tenía estaba preparada. Mucho material, ¿sabes? Porque como te cuento, yo tenía esa incertidumbre de si iba a funcionar o no. Bueno, la cosa iba bien, de viento en poco. Y esta persona se comenzó a interesar más. Claro, porque vio que funcionó. A pesar de que a veces me dejaba sola, no sé qué iba a hacer, y me dejaba sola y yo, no problema, yo estoy aquí tranquila. Es mío y de más nadie más. Y ya. Y bueno, pasaron los meses, se fue haciendo famoso después el puestico. Obviamente también tuvimos problemas con los encargados como de las áreas, porque obviamente tampoco es que se ve muy bonito un puesto a mitad de la calle, pues. Claro. Y siempre como que nos rotaban, pero nosotros seguíamos ahí, persistentes. A cambio de 3 meses pudimos reunir el dinero suficiente y nos mudamos a nuestro primer local. Wow. Eso fue para mí un logro, o sea, no tienes idea. Porque 3 meses y comenzaste una idea y ya te puedes ir a un local. O sea, es un logro bastante grande. Es bastante. Bueno, nada, convertimos ese lugar también en algo acogedor, algo bonito. Como tu segunda casa. Sí, literal. Yo vivía ahí. yo iba a la casa a dormir y vivía en el negocio, o sea. Claro. Y bueno, nada, mira que la cosa fue fluyendo. Siempre habían problemas, pero se resolvían y el negocio seguía allí. Y bueno, nada, después que logramos abrir este otro, comenzaron ciertos problemas, ciertas diferencias. Claro. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estás aquí ahora. Estoy aquí. ¿En ese momento fue que tú sentiste que debías venirte de allá para acá o por qué tomaste esa decisión tan brusca de venirte para acá si tenías todo allá? Por paz, quizás, estabilidad emocional, porque yo soy una persona muy, muy sentimental y a mí me afectan muchas cosas. Entonces, hubieron muchos problemas, muchas discusiones, infinidades de cosas de las cuales me hicieron sentir como, ya Claro. no puedo seguir aquí. O sea, Necesitabas tu espacio y además, estar tranquila. me estaban diciendo, ya no te quiero aquí, ya, o
¿sabes? Ok. Entonces, quizás tomé una decisión muy apresurada y Brusca. muy Adiós, me brusca, voy. que yo dije, ya, esto acaba aquí y yo sé que yo puedo y puedo seguir y yo veré qué hago. Ok. Y quizás fue una decisión también a la vez un poco tonta, recordemos, era una niña, o sea, más chiquita todavía. Y bueno, nada, agarré mis cosas literal, firmé ciertas cosas también y me fui. A las 11 de la tarde de Apure para acá son 7 horas. Era la primera vez que yo agarraba carretera tan chiquita y sola. Y Dios. sola. Y con música y bueno, carretera. Pero bueno, es lo ya que- aquí vamos. es lo A que la mano vamos. de Dios. Sí. De hecho, yo creo que Dios también me puso en ese momento una prueba, porque como a 2-3 horas de Apure me accidenté y ya se estaba haciendo tarde, pues. Recuerdo que el carro se me recalentaba y no quería prender. Y bueno, me tocó llamar. Y me dijo, te busco. Y yo iba a decir que sí, pero no sé, algo en mí dijo, no. Y le dije, ya aquí me estarán ayudando. Y bueno, estoy aquí. Ok, cuéntame Diana, ¿cómo fue ese cambio de venirte de Apure a Caracas? Empezaste un nuevo emprendimiento, seguiste con ese hilo de los milkshakes. ¿Qué hiciste apenas llegaste aquí? O sea, fue un proceso más fuerte obviamente porque estabas llegando sola Sí. acá, pero ¿qué hiciste? O sea, yo sí seguí con el hilo de los milkshakes, pero no desde un comienzo. O sea, yo sabía que si me venía para acá, hacía algo, me ponía a trabajar cualquier cosa mientras, o me colocaba a estudiar. Pero estaba muy bajoneada emocionalmente. Y, o sea, tras intentar hacer algo productivo, no llegaba a nada y yo tomé una decisión que era irme del país. Yo me iba a ir del país, Wow. no estuviera aquí. Pero bueno, yo como llegué acá a Caracas, yo tengo familia acá y tampoco era que llegué como a un desierto. Claro. Sí, en una ciudad que no conocía, sí es cierto, yo venía de vacaciones, pero no me exploraba Caracas como tal. Y bueno, nada, yo me iba a ir del país, recuerdo que estaba hablando con mi primo de que mira, voy a vender mi carro para que me ayudes como a venderlo, porque yo con eso me quiero ir. Y bueno, él me iba a ayudar, pero él pensándose de la cosa y él sabía que a mí me había ido bien en Apure. Me dice, ¿por qué no te quedas? Y hacemos, pues, otra vez lo que... Lo que ¿Cuánto, comenzaste y él me allá. dice, ¿cuánto necesitas realmente para Empezar nuevamente. empezar? Y yo le conté las cifras con lo que yo arranqué en Apure. Pero estamos hablando de Apure. $5. Bueno, pero estamos hablando de montar un local en Apure a montarlo en Caracas. Sí, es muy complicado. Los alquileres, o sea, Sí, varía Caracas, muchísimo, Apure. sí. Y las manos de obra y infinidad de cosas. Yo en mi inocencia le cuento, no, yo creo que con tanto montamos un buen local. Él me apoya en mi idea. Y eso fue... mis ojos se pusieron brillantes porque dije, voy a volver a lo mío, Hacer lo que me gusta. hacer lo que me gusta. Y conseguimos el local, fuimos a ver cosas y todo. Y de repente cuando llegamos a la realidad, o sea, lo que yo le había dicho se quedó corto, por mucho, por mucho. Y nada, él creyendo en mí y yo también creyendo pues en mi visión, le dije, vamos a echarle. Yo le dije que si es posible yo vendo mi carro, no hay problema. Y bueno, nada, él me dice, no chica, quédate quieta. Y bueno, terminamos de invertir y yo todos los días iba al local, veía qué estaban haciendo, iba y compraba Cómo iba cosas, avanzando. cómo iba avanzando todo. Y bueno, nada, abrimos Fancy Shakes combinado con Hot Pizza, que mi primo, yo coloqué lo de los batidos y mi primo tenía su idea de que él también quería meter pizzas. Claro. Pero yo estaba de cierta forma dirigiendo todo, obviamente él también apoyaba. Pero, o sea, él tenía pues sus otros compromisos con Claro. sus otros proyectos, pero yo era la que estaba ahí, ¿sabes? La encargada Mira, del local. Pintaba. Yo me recuerdo que yo coloqué como la grama que está del logo,
Yo fui a Apure otra vez después de como 1 año y medio que no había ido, porque mandamos a hacer cosas allá y yo me las traje porque tenía gente de confianza. Claro. Y bueno, nada, logramos abrir y, o sea, me sentí como demasiado orgullosa de que nuevamente pude sola, o sea, sola con la ayuda de mi primo, pero, o sea, como te digo, yo era como la que estaba ahí, ¿sabes? Claro. Y no era que mi primo es como una parte sentimental de mí, no, o sea, es mi familia, pero Claro. estaba solita en esto, ¿sabes? Era como No era como que dependías de alguien nuevamente para... rehacer mi sueño. Y de verdad que fue una de las cosas más lindas que he sentido. ¿Qué diferencia sientes que tuviste en ambos negocios? O sea, obviamente de Apure a Caracas, o sea, como el movimiento de gente, mucha más Sí. gente, menos gente, Bueno. ¿cómo fue? ¿En qué zona? Nosotros estamos ubicados ahorita en Chacao y bueno, hay muchas diferencias entre un negocio y otro, porque sinceramente la que abrió Megabatidos era una niña de 18 años y la que abrió Fancy era una niña de 20 años pero con ya experiencia en el área. Y te puedo decir que mejoré muchísimas cosas, tanto mis recetas como la atención que ofrecía y que le decía a las personas, y la creatividad también la mejoré en el sentido de que sabía que lo que iba a ofrecer era algo mejor, un producto mejor. Y también porque me enfrentaba a un nuevo mercado, porque Claro. si alguna vez llegas a ir a Apure, o sea, te vas a chocar con otra cara que no es Caracas. Por supuesto. Y hay muchas diferencias también de otros temas que creo que no son importantes para este podcast. ¿Qué es lo que más te enorgullece de todo este camino que tuviste del 18 a 22 años que actualmente tienes? Mi resiliencia, mi valentía y pues a pesar de que soy una persona muy emocional, aprendí y ahora sé decir que no. Antes no sabía decir que no, de hecho me daba miedo decir que no y ahora sí te puedo decir que estoy comenzando a ser una adulta pues más madura de lo que yo me considero que soy. Al punto de que si yo no opino lo mismo que tú, te lo voy a decir, porque antes no lo hacía. Y nada, eso es una de las cosas de las que más me enorgullecen, que nunca me rendí. Nunca me rendí a pesar de que las tuve todas de rendirme. Claro. A pesar de que llevé cargas que no eran mías. O sea, Y- perseverancia ante todo. Sí, mucha. Y fuerza mentalmente. Mucha. Yo creo que eso es lo más importante. Actualmente, ¿qué te encuentras haciendo? ¿Sigues con el negocio de los milkshakes? ¿Estás estudiando algo? ¿Qué haces actualmente? Bueno, mira, ahorita en este preciso momento Fancy se encuentra pausado porque, bueno, hubieron ciertas diferencias, pero que tienen soluciones. Claro. Es lo importante. Fancy va a seguir, en el nombre de Dios, pero yo en estos momentos me encuentro estudiando una de mis pasiones, que decidí también como pausar este proyecto de Fancy porque quiero nutrirme más. Claro. Estoy estudiando actualmente gastronomía. Wow. O sea, en la escuela, haciéndole publicidad a mi escuela, el Instituto Superior Mariano Moreno. Y de verdad que también escoger una buena escuela me tomó tiempo porque yo no era chef, bueno, todavía no lo soy, porque eso es un tema extensísimo. Y bueno, yo andaba buscando una buena escuela que tuviera buenas instalaciones y todo esto, y bueno, Claro. gracias a Dios me topé con esta, que también es internacional y todo lo demás. Ay, buenísimo. Y ahorita de verdad no es fácil estudiar esta carrera, pero de verdad que es bellísima. Y más cuando algo te apasiona. Claro. Entonces mis objetivos ahorita son pues terminar esta carrera, que ya estoy en el tercer semestre, son 4, ya casi termino. Ok, ya vamos para la recta final. Y- Como yo, vámonos. Este podcast es Parlamo de Ávila. Y bueno, nada, conseguí esta universidad y decidimos también pausar Fancy para darle como pues un giro Claro. que... Para venir más repotenciada al momento de volver a reaperturar. Exactamente. No porque nuestros objetivos hayan sido malos, para nada.
teníamos muchos fancy lovers que de verdad yo sé que están por ahí diciendo por qué no están Cerquita, haciendo nada, cerquita. pero claro que va a volver y nada, mis objetivos ahorita son pues mejorar, tanto personalmente como en lo que es pues toda esta área de mi emprendimiento, que ahorita bueno realmente es una empresa porque estamos registrados y también mi otro emprendimiento de Apure también está registrado. Bueno, llegaste de emprendimiento a Exacto. empresa, buenísimo, es la Sí. idea. Avanzar hasta lograr los objetivos que uno Así quiere. es. Para ir cerrando, Diana, cuéntame, si tú pudieras hablar con tu yo pasado en Apure, ¿qué le dirías? Que piense con la cabeza fría. Y no nada más a mí, sino como a muchas chicas que también quizás no están en la misma situación, pero que a lo mejor pasan por algo parecido. Pensar con la cabeza fría es algo que yo me diría muy bien, porque yo obviamente pensé con la cabeza caliente y ya no quería nada. Pero sinceramente, si haces las cosas apresuradas o lo que tu instinto te dice que hagas así ya, probablemente puede que te arrepientas más adelante, ya que dejé pues historia mía allá y dejé parte de mi sacrificio y esfuerzo y bueno, me diría que me pensara con la cabeza fría, pero que de igual manera como llegar acá iba a conseguirse pues un camino bastante bonito y diferente que a la Diana del pasado pues la va a hacer crecer mucho. Porque si me miro atrás y me veo ahora, de verdad que he crecido muchísimo y es algo que reconozco de mí porque no ha sido fácil, pero tampoco todo fue mal. Y eso deja enseñanza. De todo se aprende. Sí, y si haces las cosas con el corazón, siempre van a florecer. Siempre. Y si le pones amor de verdad a todo lo que hagas, vas a obtener resultados hermosos y duraderos, si lo cuidas. Bueno, personitas que están escuchando el podcast, tomen consejos para llegar a viejos. Así es. Gracias, Diana, por estar aquí el día de hoy. Espero verte pronto y espero que cuando hagas fancy nuevamente me llamas y me dices, Alejandra, vente para probar. Amén, claro que sí. La próxima vengo con mi gorrito ya. Buenísimo, grabado. claro que sí. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. Si quieres elevar tus producciones a otro nivel, Cadabra Visual es tu mejor aliado. Tiene los mejores estudios, la mejor producción y sobre todo la mejor calidad. Obviamente no puedo dejar de mencionar a Corte Láser, quienes me hicieron el logo en 3D, que quedó espectacular. Y así llegamos al final de otro episodio de Voces Emprendedoras. Les agradezco por acompañarnos en esta emocionante travesía llena de historias inspiradoras y consejos valiosos. Soy su host Alejandra Manrique y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. No olviden suscribirse y seguirnos para no perderse nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.